Ya, porque Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Llamo los colchones. Hola, José. Hola, José. Hola a todos. Sí, yo vengo. Bueno, vamos a dar inicio hoy a la reunión. Hoy tenemos algunos compañeros nuevos que nos acompañan. Yo voy a dar un pantallazo como venimos haciendo. Está José, que es de la agrupación La Cristina y también es un militante municipal. Le tenemos a Liliana, que también es de Monte Carlo, que viene acompañándonos en las reuniones anteriores. Y Carlos Ripoll también, que nos viene acompañando. Y otros compañeros que por ahí no lo estoy ubicando bien. Y bueno, la dinámica es la siguiente. Nosotros veníamos desarrollando todos los sábados un tema en particular de la realidad que nos toca. En un principio dijimos que íbamos a hacerlo más de sábado por medio, pero hoy volvimos a hacerlo porque el tema que nos convoca hoy es de actualidad y es de urgencia tratarlo y de estar informado y estar capacitado en esas cuestiones. Y todos los temas que venimos desarrollando lo venimos es de la actualidad con su construcción histórica, porque creo que no todos los temas son por casualidad que surgen, todo tiene una construcción histórica. Hoy nuestro compañero Pablo va a presentar el tema, va a dar una introducción. ¿Qué hay detrás de la cuarentena? ¿Qué campaña hay detrás de la cuarentena? Así que Pablo va a tomar unos minutos para hacer la introducción, después vamos a abrir la lista de oradores. Todo aquel que quiera anotarse para dar su comentario, su punto de vista, le pido que por favor levante la mano. En la parte de abajo de la aplicación hay una barra de herramientas donde dice participantes, o en el chat, le pueden hacer clic y va a aparecer una mano amarillita. Hagan clic ahí y ahí esa es la forma de levantar la mano para que yo lo voy anotando. Si por ahí a alguno no se le dificulta esa opción, levante la mano nomás en cámara y manténgala levantada un ratito porque por ahí yo estoy anotando y no veo. Y ahí vamos dando la lista de oradores. ¿Está? A los 40 minutos se va a cortar la señal, vuelvan a entrar después con el mismo link que le compartimos y continuamos la reunión, ¿sí? Bueno, todo tuyo, Pablo. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. ¿Me escuchan? Haceme un gestito, Eduardo, si me escuchas. Sí, te escucha perfecto. No, porque voy a usar estas filminas, diría el compañero Alberto, para los más antiguos vienen bien. Bueno, la idea es introducir, como venimos haciendo cada uno de los compañeros y compañeras que han hecho esta tarea, un poco el tema, y nos parecía interesante hablar de qué hay detrás de la campaña para salir de la cuarentena. Acabo de ver que el macrismo, no tuve oportunidad de leerlo, pero sacó una suerte de comunicado de prensa respecto a la intención a la explicación de qué haría Macri en el caso de ser presidente frente a la pandemia. Bueno, y entre eso menciona la cuestión de salir de la cuarentena. Voy a ver si me parece que no me está corriendo el... Ahí. Bueno, entonces la primera cosa que me parecía interesante hacer es diferenciar entre aquellos ciudadanos, aquellos compatriotas que creen honestamente que hay que salir de la cuarentena por distintos motivos que después voy a mencionar, y los que impulsan la salida por motivos que están mayormente ocultos detrás de distintos discursos falsos que vemos cotidianamente. Entre los que creen honestamente que hay que salir de la cuarentena y quizá no toman conciencia del peligro que esto significa, pero que es entendible desde muchos puntos de vista, bueno, podrían estar los que viven del trabajo informal y no pudieron acceder a las ayudas del Estado, o a quienes estas ayudas les resulten insuficientes, porque, bueno, 10.000 pesos para que una familia pueda subsistir no es algo muy
apropiado a pesar del gran esfuerzo que sabemos que esto significa. Los que fueron despedidos, los que fueron suspendidos en sus trabajos o a los que se les redujo la jornada, con la disminución en todos los casos del correspondiente salario, etc. Y aquellos que por diversas cuestiones que hacen a sus condiciones de existencia, el aislamiento social es muy difícil para ellos sostenerlo. Me refiero a aquellos argentinos y argentinas que viven en barrios de viviendas precarias, con hacinamiento, con falta de luz y agua potable, etc. Entonces, para quienes la cuestión del aislamiento se transforma en algo sumamente complejo de sostener. Pero creo que lo que a nosotros nos interesa desde la militancia es intentar al menos empezar a comprender qué se mueve detrás de esos intereses que no son abiertamente vinculados a la situación sanitaria de la población, que pueden estar moviendo y estar promoviendo y estar agitando esta campaña para salir de la cuarentena. A mí se me ocurrieron 4 líneas para pensar, no son en absoluto exhaustivas ni la totalidad de lo que uno se puede imaginar al respecto, y la idea es que después en la charla podamos incluir, podamos discutir otras miradas acerca de esto, pero bueno, a mí me pareció que se podría ordenar en 4 grandes ejes, que serían los intereses del capitalismo, en volver al trabajo, entre comillas, normal, y cuáles serían sus motivos, los intereses del poder, digamos, del capitalismo. Otro sería el uso de la pandemia como un mecanismo para la resolución de un problema que la humanidad tiene, que es la superpoblación. Un tercer tema que sería la intencionalidad de reducir la importancia del Estado. Y un cuarto que es la disputa entre el proyecto neoliberal y el nacional y popular. Así que, para pensar el primero de estas cuestiones, que son los intereses del capitalismo, me pareció interesante pensar en que, si bien la historia del capitalismo, no nos vamos a remontar a eso, viene desde un capitalismo comercial, de intercambio, después con la revolución industrial sabemos que se constituye un capitalismo que podríamos denominar productivo. El industrial fundamentalmente, pero también los agronegocios como una forma de producción similar a la industrial, y ambas descansan y generan su rentabilidad, es decir, logran tener más ganancias a partir de la explotación de los trabajadores, ¿no? Esa es la lógica que funciona por detrás del capitalismo productivo. Entonces, si los trabajadores no trabajan, si las industrias no producen, si el campo, en términos no del pequeño y mediano productor, sino de los grandes productores que están detrás de los agronegocios, pongámosle los productores de soja, por ejemplo, esos capitalistas, esos dueños del capital, no logran incrementarlo en la medida que no pueden producir si los trabajadores no están, y la esencia de su rentabilidad está en quedarse con una parte del salario de los trabajadores, aquello que en algunos enfoques económicos se suele llamar la plusvalía. Pero además se está generando para el capitalismo productivo otro problema bastante grande también, que es que se reduce el consumo, ¿no? Al reducirse el consumo, hay menos posibilidad de colocar los productos y por lo tanto, digo, se reduce en términos de que el aislamiento ha mostrado que con el cierre de negocios, con la escasa circulación de todos nosotros, se redujo notablemente, pero también por otros motivos. Todos aquellos que están
siendo afectados por su trabajo, como antes mencionábamos, suspensiones, reducción de salarios, etcétera, empiezan a considerar, a manejar con mucho cuidado lo que es su consumo, porque no se tiene claro qué es lo que puede pasar con cada uno y con sus familias, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado tenemos, digamos, cómo esto afecta al desarrollo del capitalismo, que como además tiene o está pasando por una crisis que no es local, sino mundial, tampoco puede desarrollar estrategias como, por ejemplo, la exportación, porque estas situaciones son similares también en otros países. De manera que aquellos, por ejemplo, los famosos llamados o autodenominados del campo, estos de los agronegocios, y bueno, por ahora están especulando con retener sus productos, pero esto no saben por cuánto tiempo lo van a poder hacer y demás. Probablemente podría llegarse a abrir mercados nuevos, porque también en el resto del mundo no se está produciendo del modo en que se supone que debería ser, pero bueno, son todas situaciones bastante inciertas, el tema de la fijación de los precios, en fin. Pero también hay otro aspecto, o mejor dicho, más que otro aspecto, yo diría, hay otra fase del capitalismo que mucho nos está afectando en este momento, que es el capitalismo financiero. Es decir, es un capitalismo que no constituye su ganancia a partir de la producción de bienes, sino de la venta de acciones y de la venta y compra y venta de bonos, es decir, de una, algunos llaman capital ficticio, porque en realidad lo que se vende y se compra es la confianza en relación a lo que se pagaría si el que tiene esos bonos, si el que tiene esas acciones, decidiera venderlos. Entonces, bueno, las famosas subas y altas de la bolsa tienen bastante que ver con eso. Ahora, cuando la credibilidad de la producción del capitalismo productivo baja, es decir, nadie tiene demasiada confianza en si llegado el caso vendemos nuestros bonos, los venderíamos a buenos precios porque las empresas producen y tienen rentabilidad, también el capitalismo financiero empieza a tener problemas y entonces esa forma del capitalismo empieza a también pretender de que se vuelva a los funcionamientos habituales del mundo económico. Pero también me pareció interesante mencionar cómo algunos sectores específicos de la producción están particularmente interesados en también reducir y anular todo lo posible la cuarentena. Y uno de estos sectores es la industria farmacéutica. A veces cuando sentimos la cantidad o leemos la cantidad de muertos que está generando la pandemia y la cantidad de problemas que tiene que ver con la salud y la gran expectativa acerca de una vacuna que pudiera llegar a solucionar, bueno, por lo menos parte de la circulación del coronavirus, por ahí no tenemos en cuenta que la industria farmacéutica es una de las que menos piensa en términos de cuidado de la salud y más piensa en relación con su propia rentabilidad. Y acá les voy a contar una cosita muy breve, pero que me parece puede servir para ilustrar un poco esto que estoy diciendo. Los grandes laboratorios médicos, o sea, las grandes empresas, digamos Bayer, por ejemplo, Bagó, etcétera, etcétera, suelen armar laboratorios de investigación, ¿no? O sea, contratan científicos que desarrollen nuevas formas de producción de medicamentos, etcétera. Cuando ingresa cualquier científico a uno de estos laboratorios, lo primero que le hacen firmar es que la propiedad intelectual de ese producto que pudieran eventualmente generar no es suya, sino de la empresa. Esto significa que la empresa
puede, digamos, registrar la patente, por lo tanto, si registra la patente, es la única que lo puede utilizar, y si otra lo quiere utilizar, le tiene que pagar por esa propiedad intelectual de ese producto, de ese medicamento. Y una de las cosas que hacen los laboratorios, aunque muchas veces nosotros no nos enteremos, es que si tienen una patente, vamos a suponer lo siguiente, Bayer, descubren una aspirina que tiene superiores efectos a la valla aspirina actual. Pero ¿qué ocurre? Tienen una gran inversión hecha en publicidad, han colocado el producto como uno de los más requeridos, han hecho un gasto muy grande sobre empaquetamiento, etcétera, etcétera, y entonces evalúan la posibilidad de costos y efectos, y si les parece que no es rentable largar el nuevo producto, bloquean la patente, así se dice técnicamente, y ¿qué es lo que hacen? No producen esa nueva medicación que podría ser mucho más beneficiosa. ¿Por qué? Por un problema netamente de rentabilidad. Por lo tanto, digo, ahora va a haber una gran lucha y una gran disputa en relación, ya la está viendo, lo que pasa es que no la podemos ver porque se desarrolla entre los laboratorios y demás, pero hay muchos que están poniendo mucha plata, etcétera, para ver si logran producir el medicamento, ya sea para prevenir, como la vacuna, o para una mejor cura de aquellos que estén infectados de forma grave. Pero lo cierto es que si aumenta la cantidad de infectados y de enfermos, la rentabilidad de las farmacéuticas va a ser muchísimo mayor. Por lo tanto, son otros los que pueden estar pensando en que les conviene salir de la cuarentena. Otras industrias que funcionan con una lógica similar a lo que mencionaba de la industria farmacéutica, pero quizás con un volumen menor de ingresos económicos, son, bueno, todas las industrias de insumos de salud, ¿no? Que en este momento pasan fundamentalmente por tapabocas, respiradores, etc. Ustedes saben que ya ha habido grandes disputas, incluso hasta piratería, de embarques de estos insumos que iban a un país y fueron interceptados por otro y reenviados a otro lugar, etc. Así que imagínense, pero estos industriales que producen, y no me refiero al pequeño y mediano industrial argentino de otros países, que incluso reconvirtió su pyme para no solamente para colaborar, además con una forma de salir de la pandemia, sino a los grandes productores de este tipo de insumos. Y otra cuestión es los efectores de la salud privada. Tenemos que pensar que la salud privada compite con la salud estatal. Ahora, si los estados han comenzado a hacer, como lo han hecho, a fortalecer sus sistemas de salud, entonces el mercado de la salud privada se viene reduciendo. Y esto es otra cosa que a este sector le convendría, por decirlo así, que se reduzca o se vaya, digamos, debilitando cada vez más la cuestión de la cuarentena. Un segundo elemento que yo decía que me parecía interesante considerar es la cuestión de la pandemia como un mecanismo de resolución de la superpoblación. Acá ustedes verán algo que yo traje y que se difundió y circuló mucho, aunque se dice que es falso, unas declaraciones de Christine Lagarde, la anterior directora ejecutiva del FMI, que supuestamente habría dicho: los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo y ya. Y yo no es que me voy a quedar, digamos, con esto de falso verdadero, porque esto es algo que se piensa a muchos niveles del poder a nivel mundial. Si la tecnología no me falla, voy a pasar un videíto muy cortito en donde Perón en los años 70 hablaba de esta cuestión. Si me esperan un cachito.
Bueno, entonces, previendo que no podía no llegar a verse, acá está lo que Perón decía en ese video. ¿No? Tenemos que pensar que quizás antes del 2000 se multiplicará la actual población de la Tierra y disminuirá la materia prima disponible para seguir viviendo. Se va a tener que producir indefectiblemente la integración universal, es decir, que los hombres se pongan de acuerdo en la defensa total de la Tierra y en la utilización de la Tierra como hermanos y no como enemigos uno de otros. Las soluciones han sido de dos maneras. Esto es otro párrafo y se está refiriendo al problema de la superpoblación, ¿no? Dice, una, la supresión biológica, es decir, matar gente, que es de lo que se encarga la guerra, las pestes, fíjense acá, ¿no? Y el hambre, que es la enfermedad que más mata en la Tierra. Y el otro es el ordenamiento geopolítico que permite una mejor distribución de los medios de existencia. Si el hombre en esto que resta hasta el año 2000 no ha resuelto el problema por la vía geopolítica, produciendo más y distribuyendo con mayor justicia lo que el hombre necesita para subsistir y no quedará otro remedio que lanzar la bomba atómica, que también puede ser una solución si la insensatez de los hombres no ha utilizado el camino constructivo y se ha decidido por el destructivo. Bueno, esta advertencia me parece que hacía Perón ya en los años 70, y yo les recomiendo no este discurso, sino otro, que es la conferencia que Perón dio en el encuentro de los países no alineados, donde Perón habla de toda la cuestión que tiene que ver con el ambiente, con el cuidado, es decir, de muchas cosas que hoy se hablan y que forman parte de la agenda y que en este momento, sobre todo por el vínculo entre el virus y la cuestión ecológica y demás, que ya Perón en los años, lo había hecho mucho antes, pero en esos años hizo un análisis de la situación que era realmente importantísimo y muy claro y muy preciso. Pero bueno, volviendo, entonces digo, esta cuestión de que la peste no sea controlada, de que la pandemia se gane cada vez más y más muertos y que se levante con distintas justificaciones digamos, el cuidado que podría darse a través de la cuarentena, también podría solucionar, obviamente de un modo cruel, la cuestión de la superpoblación, a esa que se refería Perón en ese video, que hubiera querido que vieran, pero por lo menos si no, sus principales ideas. La tercera línea que a mí me pareció interesante para pensar esto de por qué una campaña para salir de la cuarentena, tiene que ver con que la cuarentena fue demostrando que ese discurso de que el mercado era ineficaz, el Estado bobo, el Estado parásito, que había que reducirlo para que el déficit fiscal sea menor, y etcétera, etcétera, es decir, toda esa parafernalia neoliberal respecto del Estado se cayó en buena medida cuando fue el Estado el que salió en primera línea a uno de los países más anti-Estado, por decirlo de alguna manera, o aquellos más neoliberales, como el propio Estados Unidos, a tener que subsanar, a pesar de que la manera en que está afrontando Estados Unidos no es la más indicada y la más partidaria de la cuarentena, igual tuvo que salir a poner un montón de plata en la gente que se quedaba sin trabajo, en el refuerzo de hospitales, que son prácticamente privados todos los que hay, porque los estatales igual se pagan, y con bastante aranceles, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para aquellos que quieren seguir sosteniendo el paradigma neoliberal de que el Estado debe ser reducido, debe ser lo menor posible, el abrir la cuestión de la cuarentena puede darles la posibilidad de ocultar el resultado que está dando una intervención fuerte del Estado. Acá yo puse una frasecita del compañero Ricardo Forster, que decía, antes existía menos Estado,
menos involucramiento en los asuntos económicos y sociales. Ahora se le pide que se haga cargo de la salud y que lo haga de una manera integral, rompiendo uno de los artículos de fe del capitalismo salvaje, que el acceso a la salud no debiera ser un derecho humano ni conducir a un aumento del gasto que debe ser rigurosamente controlado para alcanzar la meca del déficit fiscal. Y lo último, y creo que es lo que nos toca de más cerca y no amerita quizás demasiada profundización, es cómo a través de los mecanismos que habitualmente utiliza el proyecto neoliberal en el mundo y particularmente en la Argentina, está buscando, digamos, limar la popularidad y la gran, digamos, la gran aceptación, perdón, de las políticas del gobierno de Alberto y de todo su equipo. Están, bueno, ustedes saben que todo lo que es la oposición, sobre todo macrista, se mueve mucho con el tema de las encuestas y los focus group y todo eso, y lo que están palpando es que a pesar de todas las cosas, a pesar de lo complejo que es sostener este aislamiento, etcétera, la gente en su mayoría sigue pensando que el gobierno está tomando el camino correcto y que la popularidad de Alberto y de Cristina y de todos los miembros del gobierno se ha incrementado. A pesar de algunas encuestas que hacen circular donde dicen que Cristina y Axel han bajado su popularidad. Bueno, y el uso de esto lo sabemos, por eso lo identifiqué con algunas imágenes de aquellos que hacen, ¿no es cierto?, la manipulación mediática. Hace unos días se hizo una cosa muy interesante, que fue tomar la intervención de Diego Leuco después de que se escuchara la exposición de Alberto, de Larreta y de Axel, y salió a decir que era mentira, que los testeos que se habían hecho en la provincia de Buenos Aires no eran 60.000, que eso todo era falso, y a lo largo del programa, como era una fake news, una noticia falsa, lo que fue pasando es que lo fueron relativizando cada vez más. Entonces era, bueno, en realidad dicen algunas fuentes que esto no fue así, después fue, pareciera que, primero era enfáticamente, no hubo tal cosa, y después fueron reduciendo eso porque sabían que iba a venir la respuesta sin duda alguna. Pero este es el ejercicio cotidiano que todos vemos. Acá tenemos la imagen de esto que hace dos semanas se hizo, cuando se hizo el cordón sanitario alrededor de la Villa Azul, en el límite entre Avellaneda y Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, que llamaron y apodaron como el gueto, etcétera, y mostraron estas imágenes que son de otro país, si no mal no recuerdo, de Chile, de un levantamiento popular, diciendo, como dice acá el cartelito abajo, los vecinos de la Villa Azul protestan dentro del barrio, etcétera, etcétera. Después dijeron que esto se los habían hecho llegar, esto por supuesto lo hizo Público TN, y entonces después, pero como dicen algunos colegas que trabajan la cuestión de la comunicación, esta noticia está en primera plana y después la aclaración de que era falsa aparece en la página 321 del diario y nadie la lee. Bueno, compañeros, esto era un poco lo que pensé para que a partir de ahora se empezara una conversación en todos nosotros. Estoy mirando que se está por cortar, me parece, ¿no, Eduardo?